Buenas tardes. Queremos comenzar este acto, que es un acto de cultura, con un reconocimiento al que fue ministro de Cultura, Pepe Guirao, con un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Estimada Manuela Carmena, conferenciante inaugural de estos cursos de verano, señor subdelegado del Gobierno, señora segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, equipo de Gobierno, comunidad universitaria, organizadores, patrocinadores, profesorado, estudiantes y participantes en la nueva edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Los cursos de verano de la Universidad de Cádiz estrenan nuevamente mes de julio universitario en esta luminosa ciudad. Son una tradición vinculada a la transmisión del conocimiento y al intercambio cultural. En 2022, tras la severidad de 2 años marcados por la pandemia, retomamos y retornamos a la normalidad. Lo hacemos conscientes de que esta vuelta a la presencialidad debemos gestionarla con prudencia. Imposible pasar página por completo. Tenemos sobre nuestras conciencias y responsabilidad una amenaza invisible que no se ha ido del todo. Pero aquí estamos inaugurando con satisfacción una nueva edición de los cursos de verano de Cádiz. Como saben, en la Universidad de Cádiz el año académico, lejos de acabarse, se prolonga a lo largo del mes de julio gracias a esta propuesta de cursos estacionales. Es conocido por todos que la ciudad se convierte durante los meses de verano en un formidable destino de sol, playa y luz, al que añade, gracias a los cursos de verano y otros atractivos vinculados a la formación, una propuesta consolidada que en 2022 cuenta con una ambiciosa programación de 15 seminarios, 4 talleres de la Escuela de Danza de la Universidad de Cádiz, así como una potente agenda cultural paralela, teatro, conferencias, exposición fotográfica y actuaciones musicales. Formación especializada y cultura. Este es el formidable binomio, la idea fuerza cardinal que impulsan y concretan esta edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en Cádiz. Por un lado, una sólida programación de seminarios en temas tan relevantes como género e identidades de la cultura española, rituales y costumbres sociales del carnaval, educación inclusiva y lectura, el turismo accesible e inclusivo, la revalorización de los espacios culturales, la violencia machista en el marco visual o la inmigración y refugio antes y después de la invasión de Ucrania. Por otra parte, el refuerzo también de una importante agenda cultural para que la actividad de los cursos trascienda el espacio limitado del aula, para que empapen a toda la ciudad, para que se abran a la ciudadanía. Y creo sinceramente que nuevamente hemos conseguido ambos objetivos. Por eso hay que agradecer a todas las instituciones y empresas colaboradoras por hacerlo posible, principalmente al Ayuntamiento de Cádiz, a la Diputación Provincial y al Banco de Santander, que conforman la terna de patrocinadores principales de los cursos de verano de Cádiz. Sin su colaboración decidida y aportaciones sería imposible la convocatoria de 450 becas que facilitan la matriculación del alumnado interesado en especializar su formación con este panel interdisciplinar de seminarios. Gracias, por supuesto, al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz por volver a conseguir el milagro de hacer tanto con unos recursos que siempre son limitados.
Gracias, José María, a ti y a todo el equipo del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz. Creo que volvemos a estar a la altura de las expectativas. La organización de nuestros cursos de verano en Cádiz nos obliga a acentuar el compromiso académico y cultural con la ciudad, incluso en pleno periodo estival. Unos cursos que constituyen sin duda un referente y una programación totalmente consolidada en el mapa español de los cursos estacionales. Una iniciativa que hoy cuenta para su sesión inaugural con la presencia de Manuela Carmena, reconocida abogada laboralista, magistrada, jueza emérita, política y anterior alcaldesa de Madrid. Manuela es un caso ejemplar de compromiso y de coherencia, una persona que ha sido capaz de llenar sus años de vida y de mucha actividad en distintos ámbitos. Una profesional reconocida que no ha rehuido la asunción de responsabilidades públicas. Al placer del saber, título de su lección magistral de hoy, añadimos el placer de escucharla con ese pozo, esa mesura y esa reflexión crítica y pausada tan necesaria en estos tiempos tan convulsos. Una mujer semilla y espejo para muchas mujeres y hombres, una ciudadana que ha ejercido cabalmente su sentido correcto y práctico de la ciudadanía. Una persona que no exagero en compararla con alcaldes como Fermín Salvochea o Enrique Tierno. Una persona que conoce el valor exacto de la palabra y de la razón en la defensa de las causas sociales y judiciales, que no se ha escudado en la facilidad del insulto y que ha cuidado con rigor el fondo sin descuidar la forma. Es un lujo tenerte hoy en Cádiz, como lo fue también el año pasado en los encuentros de verano de San Roque. Como decía al principio, volvemos a la normalidad. Deberíamos hacerlo también en la esfera del espacio público y político, abandonando la tendencia predominante del frentismo, la intolerancia, la demagogia, el insulto y la anulación del otro como instrumento de ataque en ejercicio de la política. Hace falta más civismo y pedagogía. Hacen falta más Manuelas Carmenas. En ambas cuestiones, nuestra conferenciante de hoy es un ejemplo. Muchas gracias por aceptar la invitación de inaugurar este programa de contenidos y gracias, como decía antes, a todas las instituciones, empresas, colectivos y personas que de una forma u otra han materializado esta realidad de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes y muchas gracias. A continuación, el profesor José María Pérez Monguiol, vicerrector de Cultura, hará una presentación de la conferenciante. José María, cuando quieras. Con la venia. Magnífico señor rector, miembros de la Corporación Municipal de Cádiz, vicerrectores, compañeros y compañeras, miembros de la comunidad universitaria, asistentes a los cursos de verano, vecinos y vecinas de Cádiz o donde quiera que vengan, y muy especialmente a Manuela Carmena, quien nos hace hoy el gran honor de inaugurar la 62ª edición, no precisamente de los Juegos del Hambre, sino de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. Antes de comenzar la presentación de la conferenciante, quiero, a la vez que debo, agradecer a los distintos patrocinadores, en primer lugar al Ayuntamiento de Cádiz y a la Diputación Provincial en segundo lugar, junto con el Banco Santander. Pero especialmente quiero agradecer a dos personas, porque los equipos lo hacen personas, los equipos lo hacen personas y los equipos siempre lo harán personas. Concretamente a Ana Fernández, concejala de Cultura y segunda teniente alcalde, y a Jaime Armayo Limón, diputado de Desarrollo de la Ciudadanía. A ambos, muy sinceramente, les agradezco su apoyo y la confianza que han depositado en la Universidad de Cádiz y en este vicerrectorado de Cultura para hacer real, una vez más, como diría aquel cantante, este pequeño gran milagro, este acto cultural abierto a la ciudadanía, como el mar que nos rodea, que suponen, como digo, los cursos de verano. Igualmente, pues de otra manera no sería yo, quiero y tengo que agradecer y felicitar al equipo del vicerrectorado de Cultura, a Román, a Ignacio, a Manolo, a José María, a Mariluz, por el apoyo que me prestan cada día para llevar a buen puerto las actividades del vicerrectorado y concretamente esta en tiempos tan complejos. Y todo acompañado del equipo de personal de extensión universitaria, por sus desvelos
y trabajo en aras de ofrecer a esta ciudad, a esta provincia y a todos aquellos que quieran acercarse a nosotros la mejor cultura. Sin olvidar, claro está, a Juan Carlos Casanova. Todos ellos me sufren a diario, aunque mi descargo debe decir que yo también lo sufro y también lo disfruto. Ahora sí, toca presentar a la ponente, a Manuela Carmena. Es un honor para mí, pues ella encarna los valores y los principios que deben regir una democracia y me alegro muy sinceramente que sea una jurista. Como yo soy una persona de imágenes y con una enorme, tremenda de formación profesional, imagino a la ponente como una senadora de la Roma moderna, pues en aquellos tiempos, en la Roma antigua, no había mujeres senadoras porque no había nacido aún Clara Campoamor. Recuerden que Senex significa anciano, pero con una connotación quizá muy diferente a la actual, connotación de sabiduría y experiencia, y en el Senado se integraban fundamentalmente antiguos magistrados que tenían como fin proporcionar y orientar razonablemente y de forma equilibrada al Estado y a su pueblo. Y esto es, a mi juicio, lo que hace Manuela Carmena todos los días. Cuidar, como dije el año pasado, cuidar la democracia. Cuidar la democracia es una misión que nos afecta a todos, y más en estos tiempos. Una flor que, aunque no es frágil, requiere ser cultivada, como decía Reagan, y más si cabe en estos momentos, como en otros muchos, donde los orcos, antes elfos, recorren la Tierra Media y parecen amenazar los logros alcanzados por este modelo, el de la democracia, que estoy convencido que es el mejor y el único de los posibles, sin que ello impida la necesaria evolución y perfección. Hoy tenemos entre nosotros a una jardinera de la democracia, una persona, una jurista, que comenzó en Derecho en Madrid, donde había nacido, pero fue en Valencia donde concluyó, al ser expedientada por sus actividades en los movimientos estudiantiles democráticos en 1965. Año, por cierto, en el que llegaba a España el Sincamil, el utilitario de 4 puertas. Y después, a lo que los inhumanos le dedicarían una canción, cuyo título no voy a repetir. También nació el eslogan «Haz el amor y no la guerra», año de hipismo, minifalda, música yeye y vespas. Ejerció como abogada durante la dictadura franquista, incluso ante el Tribunal de Orden Público, y fue cofundadora del despacho laboralista que sufrió la matanza de Atocha, número 55, un 24 de enero, un trágico 24 de enero de 1977, donde perdieron la vida no 5 abogados, como dice Wikipedia, está mal. Murieron 3 abogados, Enrique, Luis y Francisco, pero fueron 5, porque también murió un estudiante, Serafín, y también un administrativo que se llamaba Ángel. Tiempos convulsos en los que nuestra invitada se replantea su papel en la sociedad y decide preparar las oposiciones a judicatura, aprobando las mismas y teniendo como primer destino Santa Cruz de la Palma. Después pasaría también por Madrid, por Bilbao primero y después por Madrid. Fue elegida decana de los jueces de Madrid en 1993 y ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. Fue cofundadora de la Asociación de Jueces por la Democracia y ejerció de presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Tras su jubilación, aceptó ser nombrada como asesora del Gobierno vasco de Patxi López para la atención a las víctimas de abusos policiales, pero aún, como diría Juanjo Tellez, le quedaría un paso más. Le quedaría entrar en el arte de la política, como diría Cicerón, consiguiendo ser alcaldesa de la Villa de Madrid, rompiendo la hegemonía del Partido Popular y logrando el acuerdo de izquierdas para gobernar. Un periodo durante el cual logró reducir un 54% la deuda de su ayuntamiento, llevó a cabo una reforma del sistema escolar infantil e implementó valientes y reconocidas medidas sobre movilidad y ambientales, con Madrid Central como insignia de un ambicioso proyecto. Todo ello quiero pensar por una influencia, por un influjo de la juventud que seguramente inculcaría, entre otros, Jean-Paul Sartre y otros muchos, que han fraguado seguramente, por no decir seguro, el carisma y los principios y valores que la sustentan. El otro día, como otros muchos días y como otros muchos momentos, veía o reveía Forrest Gump. Y concretamente la escena en el que él, en la parada de aquel autobús, le cuenta a aquella señora los distintos acontecimientos de su vida. Grandes acontecimientos que él vivió con absoluta normalidad. Y en el que le recuerda la frase de su madre: la vida, ya saben todos ustedes lo que es,
Desde aquel día para todos nosotros es una caja de bombones y no sabemos cuáles nos van a tocar. Pero esa realmente no es la cuestión, nunca lo fue, sino qué harás con los bombones que te han tocado y con quién también los compartirás. Y en eso nuestra ponente tiene mucho que enseñar a mi juicio. Manuela Carmena es una persona que, parafraseando a Neruda, ha vivido y ha sido y es espectadora y también protagonista de una parte importante de la historia de España. Agente transformadora, defensora de libertad, pues como manifestó Octavio Paz, sin libertad la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es una quimera. Ella es una luchadora con la persuasión que nos da la razón, el diálogo y el talante sosegado, la ausencia de estridencias, el saber escuchar y no tener miedo a actuar, con la aceptación de las fases de la vida y la capacidad de interpretar el presente, entregarse al bien común en un ejercicio de buen hacer y donde, de nuevo, parafraseando, creo que viene muy bien siempre parafrasear porque eso es recordar, recordando a aquel que fundó la escuela a la que yo me debo, a la Escuela de Administrativistas de Profesores de Derecho Administrativo, a don Manuel Clavero Arévalo, quien acuñó aquella frase, café para todos, como repetí el año pasado. Don Manuela Carmena es la que ha aportado sus famosas magdalenas, que endulzan y favorecen el espacio y el momento de diálogo, con la fe ciega en las nuevas generaciones a los que ha dedicado las reflexiones en uno de sus libros, a los que vienen: democracia, desigualdad, justicia, educación, ecología, sexualidad, felicidad explicada para jóvenes. Pero también ha enviado un mensaje a la clase dirigente, concretamente a los nuevos, en su libro La joven política, un alegato por la tolerancia y crítico con los partidos, con la idea y la necesidad de que hay que romper la política del debate violento que domina el escenario actual y que se condene siempre la mentira y que ella sea la línea infranqueable. Es una mujer de izquierdas, con la que muchos nos identificamos, progresista, feminista, ecologista, demócrata, patriota, si la patria lo es en positivo, agnóstica, madre y abuela, entre otras muchas cosas, pero ante todo es una ciudadana, una persona como cualquiera otra que ha demostrado que se puede hacer política de otra manera, que los gestos, los pequeños gestos y los hechos importan, que nuestros intereses, los de la gente, pueden ser llevados a las instituciones, defendidos y puestos en valor, que en definitiva el pueblo puede y tiene que ser escuchado. Para concluir, ya que a nuestro rector le gusta la brevedad, y yo voy a intentar ajustarme a los tiempos, y antes que comience la conferencia, el placer de saber, quiero terminar con una frase de Bertolt Brecht. Hay personas, bueno, muchos de ustedes lo habrán escuchado, perdonen este inciso, porque la cita siempre Silvio Rodríguez, pero no es de Silvio, es de Brecht. Hay personas que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy, muy buenos. Y están los que luchan toda la vida. Y esos son imprescindibles. Manuela Carmena, para mí, no sé para ustedes, para mí está en este último grupo. Muchas gracias. Cuando quieras, Manuela. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, claro, muchísimas gracias. Es que habéis hecho una presentación, madre mía, qué presentación, una presentación de amigos, maravillosa, que os agradezco muchísimo. Lo que no sé es si a todos ustedes, a todos vosotros, el auditorio, os ha aburrido un poco, porque, qué señora, qué rollo, cuántas cosas ha hecho, ¿no? Habréis pensado. Bueno, yo ahí lo que quisiera que supierais fundamentalmente, que bueno, he hecho muchas cosas, entre otras razones, porque tengo la enorme suerte de tener 78 años, ¿no? Y es que eso da mucho para hacer, 78 años, y es fantástico el vivir una sociedad en la que nos permite madurar tanto la vida, ¿no? Es decir, ver lo positivo que es cumplir años, ¿no? Bueno, me gusta la idea que yo quisiera transmitiros de lo maravilloso que son los cursos de verano. Los cursos de verano para mí indican dos cosas. Verano siempre significa algo como de romper la monotonía
obtener el silencio a los que siempre oímos y espacio libre, ¿no? ¿Y curso qué significa? Curso significa la posibilidad de saber, la posibilidad de aprender. Y por eso, pensando en cómo podríamos encontrar un tema de debate que nos hiciera a todos incrementar en mucho nuestro placer de saber, se me ocurrió orientar esta charla por estos derroteros. La verdad es que el placer de saber significa, como todos los placeres, ese entusiasmo que se produce en el ser humano ante el conocimiento de algo, ¿no? A mí me parece que es el placer de saber uno de los placeres más interesantes porque permite más desarrollo del propio ser humano, le empodera el saber, le da más capacidad de percepción, más capacidad de imaginación, le hace la mirada más sagaz, más útil, más comprensiva, etc. Y sin embargo pienso que trabajamos poco en el placer de saber. Yo, por ejemplo, no he visto nunca que en las referencias que tengo y que yo misma alguna vez, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial, tuve que hacer algún tipo de entrevistas para candidatos a puestos de trabajo del Consejo, pues en esas entrevistas de trabajo casi nunca se pregunta, oiga, usted o oye, tú, de placer de saber cómo vas. A nadie le preguntan eso, ¿no? Es que no nos importa. No sé, parece que no. Y fijaros que yo que siempre he pensado, bueno, no siempre, pero desde luego desde que me presenté alcaldesa de Madrid, pensé que cuando alguien decide optar por solicitar a la ciudadanía un puesto de responsabilidad, como es un puesto representativo, lo más importante de todo eso no es ese mitin en el que se dicen generalidades, se utiliza mucho ese lenguaje de madera de presentar al grupo que va detrás del candidato que se postula como el mejor y a denigrar a los de enfrente como los peores, entrando en un discurso un tanto infantil. Yo siempre pensé que lo importante de las entrevistas previas, que yo nunca quise llamar mítines, de las entrevistas previas entre los ciudadanos y aquellos que se postulan para poder ejercer determinados cargos de representación, debería parecerse a aquellas buenas encuestas que se deben hacer para elegir bien a quién, en este caso concreto, nos va a gobernar. Va a hacer de esa especie de director de orquesta que significa armonizar a un país, a una sociedad, a un pueblo, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo que nunca he encontrado en estos actos que yo definí cuando tuve efectivamente la oportunidad de presentarme como alcaldesa de Madrid, nunca he encontrado que haya de verdad preguntas en el sentido de ¿le gusta saber? ¿Es su placer de aprender cómo va? ¿Qué ha aprendido en los últimos años? También he echado mucho de menos preguntas en el sentido de ¿qué piensan sus hijos de usted? A mí una de las cosas que más lástima me da es que hay un discurso muy típico y es que cuando un político abandona la política suele decir algo parecido como ahora me voy a dedicar a mis hijos, ahora me voy a dedicar, y uno dice pero qué barbaridad, ¿qué has hecho? ¿Por qué no te has dedicado cuando eras un gestor de lo público? ¿Por qué un gestor de lo público tiene que abandonar el interés de sus hijos? Bueno, a lo que vamos, que creo que siendo algo precioso y de lo que yo me gustaría que pudiéramos todos vibrar juntos, es algo que no se utiliza mucho, ¿no? Y fijaros, el otro día leía a María Lejarraga, sitúo porque es tan difícil tener tantos nombres en la cabeza. Creo que María Lejarraga, aparte de ser una diputada socialista en la época de la República, es una mujer importante porque ella era dramaturgo, pero no sabemos por qué. Yo la verdad es que me he leído todas las cosas que he podido de ella y no lo he aclarado. Ella decidió que era su marido el que firmaba las obras, que era Gregorio Martínez Sierra. Entonces las escribía ella, pero las firmaba él. Bueno, ahí queda. Hoy día ya todos sabemos que era María Lejarraga la que escribía, ¿no? Y María cuenta en uno de sus libros una anécdota muy bonita del placer de saber. Dice que normalmente cuando uno sabe algo te apetece comunicarlo, te apetece contarlo, ¿no? Ella dice que siendo pequeña
alguien le explicó por qué la Tierra era redonda y no simplemente un plano fijo, y que fue corriendo a contarlo, ¿no? Me ha gustado, me interesa esa anécdota. ¿Por qué tenemos la necesidad, cuando sabemos, de transmitirlo, ¿no? Y en esa medida me ha parecido que quería empezar esta charla con un pequeño homenaje a algunas personas no muy conocidas que en un momento determinado lo que sabían hicieron lo posible para que lo supiéramos. Y he querido además relacionarlas con haciendo un homenaje muy especial a esta maravillosa ciudad de Cádiz, porque se abren estos cursos de verano en esta preciosísima ciudad de Cádiz. Y la verdad, me voy a poner a pensar qué fue lo que pasó cuando aproximadamente en el 1915-1920 una señora, Sol Rubio, encontró en la casa de su familia un manuscrito de su padre. Su padre era Federico Rubio y Galí, y ella lo leyó y dijo: esto lo tienen que leer mucha gente, lo tienen que leer otras generaciones. Y efectivamente ella lo puso en marcha, y este es un libro maravilloso de Federico Rubio y Galí. Explico, Federico Rubio y Galí nació en el puerto de Santa María, pero vivió toda su juventud en esta ciudad de Cádiz, y él, cuando se ve mayor, entonces ser mayor era menos que ahora, quiero decir que el libro lo escribe cuando no llega a los 70, fijaros, pero bueno, Federico Rubio hace un libro en el que cuenta cómo fue su niñez y su juventud, fundamentalmente en el puerto de Santa María, un poquito en Jerez de la Frontera y en la ciudad de Cádiz. Y lo que cuenta es tan rico, tan interesante para esta ciudad, es tan bueno saberlo. ¿Por qué? Porque se incardina en una situación tremenda. Federico Rubio nace en el 1827 y es un protagonista de ese siglo absolutamente sanguinolento, terrible y al mismo tiempo grandioso del siglo XIX. En el siglo XIX, no solamente España, pero muy especialmente España, se conmueve poniendo encima de la sociedad las ideas de libertad, de democracia, de igualdad, ¿no? Y genera una reacción en el mundo tremenda, ¿no? Y después la vamos a ir viviendo constantemente a lo largo de nuestra historia, ¿no? Bueno, pues Federico Rubio es un niño en aquellos años que sufre en primer lugar las consecuencias de que su padre era un constitucionalista. Al padre le detienen, al padre le quitan todo el dinero, en fin, al padre le dejan absolutamente fuera de órbita, y esa familia, que era una familia de clase media, el padre era abogado, se acaba siendo una familia pobre. Entonces viene la historia de un niño pobre en esta ciudad que decide, es muy gracioso porque decide en un momento concreto, dice: mi madre me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? ¿No? Y él dice: yo miré y vi qué pasa en Cádiz, vamos a ver. Y dijo: vamos a ver, aquí, para dedicarse a la agricultura hay que tener tierra. Dice: y en mi casa no tenemos ni la de la escupidera. 2. Para dedicarse al negocio hay que ser montañés o estar bien relacionado con todas las áreas del chocolate. Y para estudiar, pues lo único que puedo estudiar es medicina, porque la única universidad que en aquel momento había en Cádiz, como sabéis, era la de medicina, que se hizo fundamentalmente para facilitar lo que era todo aquel comercio, ¿no? Bueno, pues con esa, digamos, plasticidad y con esa forma de describir lo que es de verdad la ciudad de entonces, porque nos lo hace vivir, está lleno de pequeños acontecimientos que demuestran su mirada sobre quién le hizo a él, porque el libro tiene un título muy importante que se llama Mis maestros y otros educadores, y dice: yo soy así porque en mí ha habido muchas personas que me han educado, y salen desde referencias a sus familias, a los profesores, y hay cosas divertidísimas que yo no sé si se saben. Yo, a lo mejor dicen ustedes: Manuela, que todo esto no lo sabemos, pero por si acaso no, yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? Yo leyendo este libro, que les digo que tuve el honor de prologar hace unos años, porque una vez vine a dar, una cosa cuando era alcaldesa aquí y se me ocurrió comentarlo, ¿no? Yo dije: ¿dónde está una estatua de este señor? ¿Dónde hay? Y entonces dije: ¿por qué no reeditamos el libro? El libro está reeditado por la editorial Renacimiento con un prólogo mío, ¿no? Entonces, es muy curioso porque cuenta el niño Federico Rubio lo que era en aquel entonces, lo que hoy día llamaríamos las guarderías infantiles. Y me vais a decir:
¿Había guarderías infantiles entonces? Pues yo esto ya había visto una especie de camino para repensar sobre ello leyéndome la biografía, una biografía muy buena, que yo creo que es la primera biografía que se hace precisamente de Pérez Galdós. La biografía de Pérez Galdós, la primera, la hace un diplomático que se llama Ortiz de Armengol. Ya sabéis que Pérez Galdós era de Las Palmas, era canario, ¿no? Bueno, pues allí vuelve a surgir, supongo que eso se extendió fundamentalmente en Andalucía y Canarias. Era la institución de las amigas. Las amigas se llamaba a unas especies de guarderías en la que una persona se dedicaba a cuidar los niños pequeños de otros, ¿no? Pues Federico Rubio tiene unas escenas describiendo cómo eran aquellas amigas, en la que consistían en unas sillas con un agujero para el orinal y donde los niños tenían que estar horas y horas sentados sin moverse. Y él dice, ¿qué aprendí yo en esa escuela? ¿Qué aprendí yo en las amigas? Dice, aprendí a ser impaciente porque odiaba estar todo el día allí sentado, ¿no? Federico dice otras cosas preciosas. Dice, ¿por qué todas sus mujeres de la familia, su tía, su abuela, su madre, ninguna sabe escribir? Ninguna sabe leer. Y entonces él explica muy bien cómo su madre se rebela porque no sabe escribir, no la han querido enseñar. ¿Por qué no la quieren enseñar? Porque todo eso lo cuenta él, ¿eh? Porque consideran que es peligroso. Estamos en el principio del siglo XIX, se veía que era peligroso enseñar a las mujeres a leer. Caramba, qué cosas, ¿no? Alguna vez no está mal pedir a lo mejor disculpas, pedir indemnizaciones por aquello que se hizo con nuestro género, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la madre de Federico, pues ella tiene un novio, el novio le manda cartas y ella decide que se va a enterar lo que dice el novio porque no quiere comprometerse así como así. Entonces se le ocurre una idea muy interesante. Le pide a alguien que le dé un libro de oraciones en el que esté el Padre Nuestro y la Salve. Entonces, como ella sabe el Padre Nuestro y la Salve, va poquito a poco desglosando palabras para ir viendo lo que es el alfabeto y conseguir así. La verdad es que no puedo por menos que cuando yo leí esa anécdota en el libro de Federico, que recordar otra, no tan diferente, que yo viví pues en el año, yo creo que era en el año 66 o 67, en Barcelona, y entonces trabajaba de abogado en Barcelona, porque como han contado mis referentes, la verdad es que en los años de Franco, todos aquellos estudiantes que no comulgábamos con el franquismo y que teníamos actuaciones contrarias, entre ellos mi generación hicimos lo que se llamaron los sindicatos libres, que consistía en que independientemente de que el sindicato oficial fuera falangista, nosotros habíamos creado otros que claro, bueno, no eran legales, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Y entonces a casi todos los estudiantes de mi época nos dispersaron por toda España, ¿no? Fue una medida, como casi todas las medidas represivas, absolutamente estúpida, porque fue diseñar, mejor dicho, esparcir a los estudiantes de Madrid y Barcelona por toda España, ¿no? Con lo cual cada vez hubo más lío y cuando muchas veces a mí me pregunta la gente sobre la transición española, yo siempre digo que es que la transición empezó en los años 60. La transición no fue algo del 78. La transición fue mucha gente que hacíamos muchas cosas para conseguir cambiar esto, ¿no? Bueno, por las circunstancias que fuera. Yo acabo en Valencia y mi marido, que es arquitecto, tiene que acabar en Barcelona. Entonces yo me doy de alta en Barcelona, ¿no? Y entonces es un momento en el que nosotros vivimos muy cerca de unas barriadas muy grandes de chabolas. Muchos jóvenes no conoceréis lo que son las barriadas de chabolas. Los mayores lo hemos conocido. Hemos visto en nuestro país barriadas de chabolas. Y han desaparecido. Es muy interesante cuando hablo con urbanistas latinoamericanos o de otros países, recordar el inmenso esfuerzo que se hizo durante la democracia y aún antes de la democracia, de que en los barrios de chabolas que hubiera tanta confrontación para conseguir que de ahí salieran barrios espléndidos. En Madrid hay muchísimas cosas preciosas que ver, que voy a deciros yo, muchas las sabéis, pero seguramente algunas no las sabéis. Pues una de las cosas que poca gente sabe es que uno de esos barrios, que era un barrio enorme de chabolas, el barrio de Orcasitas, pues ahora mismo es un barrio que tiene algo muy interesante, y es que tiene una central de calefacción única,
para todo el barrio, ¿no? Es espectacular, que la llevan la propia asociación de vecinos del barrio, ¿no? Y funciona maravillosamente bien, ¿no? A veces esas instituciones tan relacionadas con la vida doméstica general y social, pues no las valoramos, ¿no? Bueno, pues en Barcelona había un barrio que se llamaba La Bomba, lleno de chabolas, y yo vivía cerca y por una serie de razones intimé mucho con las personas de allí, porque casi todos eran de Jaén. Y yo creo que les hacía ilusión que hubiera una abogada que no hablara catalán. Decían, joder, qué bien te entendemos, Manuela. Y entonces, pues efectivamente, yo me enrollé mucho con toda la gente aquella. Y en una serie de circunstancias, Pura, que era una de las personas maravillosas, era una mujer de hierro, que estaba todo el tiempo consiguiendo, vamos, que le dieran viviendas, al final les dieron viviendas, pues la detuvieron. Y la detuvieron en la cárcel de mujeres. Y Pura no sabía leer tampoco. Y Pura aprendió a leer con las etiquetas de los botes de Nescafé. Es decir, que esa historia se repite y yo por eso cuando la leo me parece emocionante, ¿no? En el contexto de lo que significa la vida que describe Rubio en su libro está la política. Está la política metida hasta sus últimas consecuencias. Él cuenta, por ejemplo, el terrible miedo que tiene un condiscípulo suyo del colegio a los cristinos. Es el momento en el que hay el enfrentamiento tremendo entre, naturalmente, los herederos de Fernando VII, es decir, Fernando VII se ha muerto, está de regente la reina María Cristina, está la guerra carlista. Entonces, en aquel momento, la vida no vale nada, los pronunciamientos se repiten constantemente, los fusilamientos son, digamos, el pan nuestro de cada día, es esa sensación tremenda de la inseguridad terrible que provoca algo tan hermoso como es el principio de entender lo que significa la libertad y la democracia, ¿no? Y ahí cuenta como ese niño que a su padre le han fusilado los cristinos, simplemente cuando los compañeros le quieren hacer rabiar le dicen que viene un cristino. Y el pobre se echa a llorar y se echa a correr. Esa es la vida en la que la política está enmarcada en esos años, ¿no? Y ahí viene otro homenaje que quiero hacer a otra persona que decidió que deberíamos saber cosas que si no, no sabríamos. Cerramos el telón y lo volvemos a abrir. No estamos en Cádiz, estamos en Madrid. Es el presidente del Parlamento, del Congreso de los Diputados, es el señor José Canalejas. Canalejas es un político progresista. Va a morir, desgraciadamente, asesinado por un anarquista. Pero Canalejas, aparte de ser un político liberal y que tiene, bueno, actuaciones interesantes en su historia, es un estudioso. Entonces es un hombre que le encanta estudiar. Y cuando tiene un rato, se baja a la biblioteca del Congreso de los Diputados y mira, va buscando. ¿Y qué pasa? Encuentra otro manuscrito, un manuscrito olvidado. ¿De quién es ese manuscrito? Es de una señora que se llama Juana de Vega. Juana de Vega es una mujer tan poco conocida como tantas mujeres no conocidas y que es, sin embargo, una verdadera mujer política del siglo XIX, una mujer profundamente liberal. ¿Qué es lo que encuentra Canalejas? Pues Canalejas encuentra un librito muy pequeño en el que la señora Juana de Vega explica cómo le fue durante los 4 años que la alumbraron nada menos que a ella, una mujer que no era aristócrata, aya de la reina Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda. Y vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, porque en aquellas convulsiones que pasaron en el XIX, una de las cosas más curiosas que la reina María Cristina, que ella tenía sus arreglos porque tenía a su amante y todos los hijos con el amante y todo eso, pues en un momento decidió, pues entre que no le hacían mucho caso aquí, estaba la cosa muy tensa, que si la Constitución para aquí, fueron allí a la granja, la obligaron a firmar, ella no quería y tal, dijo, venga, pongo tierra por medio y me voy a París. Y se fue a París con el novio, con los amantes, con todas las joyas. Entre otras cosas, es un tema muy bonito porque es el primer caso de corrupción, digamos, real, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que en Madrid se quedan 2 niñas pequeñas, que son la reina, la infanta y su hermana, y entonces el Congreso de los Diputados dice, tendremos que hacer algo, ¿no? Y que decide nombrarle un tutor. Y él nombra un tutor, que es el señor Argüelles. Por eso una cosa divertida, que os digo, cuando uno va a Madrid, pues Argüelles
es una estación de metro y es el final de la línea, en fin, tiene su cosa. Y uno dice, coño, ¿por qué Argüelles no tiene calle? Si tiene, pues la explicación es que Argüelles, la calle que tiene, se llama la calle del Tutor. Y eso casi nadie lo sabe, pero es la calle del Tutor, ¿no? Bueno, y entonces, pues Argüelles, que ya es un señor mayor, Argüelles fue un grande, desde luego es uno de los elementos determinantes de la Constitución del 12, pero es mayor y dijo, yo con tan niñas, ¿qué hago? Entonces, pues se lo dice a ella, ¿no? La conoce, a Juana de Vega, y se lo dice. Bueno, la verdad es que es muy divertido porque de nuevo va a volver a salir Cádiz. No os preocupéis, estamos en Madrid, pero ¿qué ocurre? Que Juana de Vega no es de Madrid, Juana de Vega es de La Coruña y es hija de un comerciante gallego que forma parte de un movimiento que se conoce poco, que llaman los Novadores de Cádiz. En Galicia hay un movimiento que lo llaman los Novadores de Cádiz, ¿no? Entonces, es muy interesante el libro de ella, en la medida, no me voy a extender porque quiero que hablemos también de otras cosas, pero sí que es muy bonito. Os diré que los que tengáis curiosidad, ahora en Galicia está viendo como un reconocimiento a esta mujer. Hay una película que os la podéis descargar y ahora mismo creo que va a salir una muy buena biografía sobre ella, porque realmente es una mujer interesantísima. Y luego tiene además una cosa muy divertida, porque ella es muy amiga de Quintana, de Martín de los Heros, de Mendizábal, y uno dice, Dios mío, si están todas las calles. Es decir, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es sacarle partido a las calles. Me acuerdo que una vez mi hijo sacó una mala nota en latín y le dijeron que la manera de solucionarlo era que si nos recorríamos las calles de Madrid y éramos capaces de traducir las inscripciones en latín que había. Y desde esa época yo sentí mucho divertimento por sacarle jugo a las calles. Y siendo alcaldesa, la verdad es que intenté que estableciéramos códigos QR en las calles para que permitieran dar una mayor información histórica. La verdad es que lo vi en Montreal, en Canadá, y me encantó. Entonces hicimos algún intento, pero bueno, no me dio tiempo, ¿no? Pero es muy bonito verlo así, ¿no? Entonces, la verdad es que el libro es muy interesantísimo porque es de una mujer que es enormemente liberal, progresista. Ella quiere hacer una reina liberal y una reina culta. Y entonces pues decide que cuando salen de paseo se llevan los libros. Y entonces se arma un escándalo tremendo, sacan todos los periódicos. ¡Qué falta de protocolo! La señora Aya Juana de Vega lleva a las niñas reales con un libro para leer y tal. Bueno, cosas curiosas, porque aunque parezca mentira, la prensa la persigue. Los medios conservadores intentan destrozarla, como siempre, aparte de que después hay toda una cantidad de acontecimientos de la historia de España que no me voy a entretener, ¿no? Simplemente deciros que es apasionante y que ojalá podamos ver cuanto antes esa buenísima biografía sobre ella. De nuevo, otra vez otro homenaje a otra persona que descubre otro manuscrito, ¿no? Es decir, y que pienso que debemos pensar que si no lo hubieran descrito no sabríamos nada de ellos, ¿no? Y es muy interesante porque en este caso estamos en León, es Gumersindo Azcárate. Gumersindo Azcárate es un hombre de la Institución Libre de Enseñanza, un catedrático interesantísimo, un jurista fantástico. Fijaros que una de las leyes que ahora se utiliza para acabar con las tarjetas revolving, es decir, las tarjetas esas de crédito en la que cuando uno no ha pagado un crédito luego tiene que pagar más eso, más lo otro, es decir, una barbaridad de intereses, pues hubo unos magistrados del Tribunal Supremo que también se pusieron un poquito a rebuscar y dijeron, hombre, si estaba la ley de la usura que hizo Gumersindo Azcárate, vamos a ello, ¿no? Bueno, pues Gumersindo Azcárate, que también es un hombre apasionante, describe, y es interesantísimo también, un libro que es Las Memorias del cura liberal don Juan Antonio Pose. De nuevo Cádiz. ¿Por qué? Porque es desde Cádiz desde donde se da una orientación muy clara a todos los curas de aquellos años, es decir, mientras que se está debatiendo la Constitución. Y se pide a todos los curas que hablen desde el púlpito a favor de la Constitución. La verdad es que yo creo que no lo hace ninguno, muy pocos. El único que lo hace es este, que es precioso, su discurso es una maravilla. Al final el hombre, claro, cuando las cosas cambian, acaba en la Inquisición. ¿Qué se va a hacer? Esos años eran así. Pero os digo que a mí me parece muy interesante, porque es el primero que plantea la necesidad de que los pleitos se resuelvan por medio de conciliación. Entonces, me ha parecido que cuando en estos años se está debatiendo ahora mismo una nueva ley en el Congreso de los Diputados, en la que dice, me parece que la ley se llama la nueva gestión de la justicia o algo así, se habla de esto, ¿no? Como si fuera algo nuevo.
Y la verdad es que esto es del 1812, ¿no? Pero bueno, no está mal. Lo que importa es el que se hizo y que así se constató, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo quiero deciros que ese agradecimiento que sin duda nosotros tenemos por aquellos que quisieron con su esfuerzo de estudiar, con su esfuerzo de profundizar, aumentar nuestro placer de saber, tenemos que reconocer que nos dieron un instrumento maravilloso para volver a pensar, repensar sobre qué significa en última instancia esa joya de cada vez saber más. Saber más, sobre todo, nos significa tener la posibilidad de nuestra vida personal ser mejor. Yo creo que una de las cosas que falta muchísimo ahora es que desde las escuelas nos convenzamos de que no solamente hay que estudiar matemáticas, geografía, historia, ciencias, sino que hay que enseñar a amar. Hay que enseñar a saber cuáles son nuestros sentimientos, saber lo que puede ser la envidia, porque la envidia a veces agobia o ahoga el placer de pensar, el placer de estudiar, lo que es la ira, profundizar en lo que es la ira, cómo controlar la ira. Hablamos mucho de la necesidad de que haya una educación afectivo-sexual en las escuelas, pero sigue sin haberla. Es decir, a mí a veces me sorprende muchísimo en estas edades mayores que tengo. Claro, tengo muchas amigas que tienen nietos, claro, y tienen nueras y cosas de estas, ¿no? Joder, las cosas que me dicen de las nueras, yo digo, pero chica, de verdad, es decir, qué ganas de complicarte la vida, ¿no? Y es que yo creo que nos falta muchísimo saber relacionarnos unos con otros. No conocemos bien cómo funciona la estructura de la amistad, no digo ya del amor. Yo insisto muchísimo en que hay que aprender a amar, hay que enseñar a amar. Yo se lo he dicho mucho, más que a mis hijos, mucho más a mis nietas. Recuerdo que un día una de mis nietas, estábamos las dos juntas cultivando unos tomatitos y en un momento determinado ella se desentendió de los tomates y yo continué con ellos, ¿no? Entonces me pareció que era bueno que los tomates le escribieran una carta y los tomates le escribieron una carta diciendo: ya no nos quieres, es que no nos sabes querer. Y yo le expliqué que querer significa saber cuidar, saber querer, aprender a amar. Bueno, si en lo personal el saber nos empodera, en lo social es absolutamente imprescindible. Fijaros que últimamente yo sigo mucho a la Fundación Cibio. La Fundación Cibio se define de una manera que a mí me parece muy interesante, porque dice que su objetivo es la información del servicio público y la acción contra el secretismo institucional. El secretismo institucional. Ya sabemos que hay ley de transparencia, en fin, todas esas cosas, pero sabemos que existe secretismo institucional. Y entonces Cibio, hace unos días, ha publicado una encuesta internacional por la cual en España suspendemos, bastante bien suspendidos, es decir, con un suspenso muy bajito, en algunos aspectos relativos a que no sabemos qué pasa con el dinero de nuestros impuestos, no sabemos qué pasa con los presupuestos, no sabemos ni participamos tampoco realmente en la ley específica de la creación del presupuesto, ¿no? Y la verdad es que eso yo creo que es impresionante. Fijaros, antes de ayer, repasando un poco estas notas, me puse una cosa que a veces me gusta mucho ponerme para ver cómo se desarrolla el diálogo político, ¿no? Y puse no sé cuál, una de las sesiones del Congreso que había, ¿no? Entonces, en esa sesión del Congreso pedía una pregunta, una diputada creo que era de Esquerra, ¿no? Y entonces le estaba preguntando a la ministra de Transportes, que es la que estaba contestando, qué había pasado con toda una serie de proyectos que se habían aprobado en los últimos presupuestos
generales, ¿no? Y entonces, pues, hizo la pregunta, contestó la ministra y dijo, bueno, la verdad es que nosotros, la pregunta decía que no lo habían hecho, ¿no? Porque ustedes no han hecho nada de lo que prometieron y tal, igual. Entonces contestaba la ministra, sí, claro que lo hemos hecho, hemos desarrollado un 17% más, que por cierto, ustedes no hicieron nada, ni los otros tampoco hicieron nada y tal, no sé qué, y además, pues, bueno, y a continuación contestó la otra, no, pero lo que usted dice es mentira. Y tú dices, bueno, y yo que soy un ciudadano que estoy escuchando, ¿a quién me creo? ¿Pero esto qué es? Es decir, claro, yo creo que eso lo que indica, y a mí me parece que es muy importante porque si os cuento esta primera intervención que os voy a decir de otra, en la que se dirigía un diputado del Partido Popular a la ministra de Justicia, y la comenzaba diciendo, usted me tiene que explicar por qué en lugar de indultos hacen insultos. Claro, la ministra que le contestaba, los insultos se los digo yo a usted, que ustedes no han hecho nada para nombrar a los del Constitucional. Y dice, bueno, vamos a ver, yo lo que quería como ciudadana enterarme era de los indultos. No sé, no es posible. ¿No es posible por qué? Bueno, yo creo que esa es una cuestión muy grave en la que hemos olvidado o hemos descuidado actualizar las estructuras de debate de la democracia, ¿no? Para mí, el debate democrático es un debate de gestión, fundamentalmente. Naturalmente, de gestión que se hace con las distintas ideas. Unos pretenden gestionar con una visión, con unos, digamos, con unos objetivos y otros con otros, pero de lo que tenemos que discutir es de gestión. Estamos viviendo un momento en el que los enfrentamientos son tan constantes que impiden el que se hable del fondo de la cuestión, solamente se habla de la descalificación que les merecen unos a otros, ¿no? Yo creo que en esa medida, pues me gustaría comentar con vosotros cómo lo veis esto, que yo veo que sería interesante, ¿no? ¿No podríamos hacer una reforma de profundidad del Congreso de los Diputados consistente en ese gran salón, que en el fondo parece un teatro de monólogos, clausurarlo? O dejarlo para otra cosa, dejarlo para obras de teatro o lo que sea, ¿no? Y que entonces la gestión se hiciera en salas pequeñas, donde unos se miran a otros y que además estuvieran constantemente preparadas para que pudiéramos estar constatando cuál es el desarrollo de los problemas sociales de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Fijaros, de mi experiencia de alcaldesa, una de las cosas que más me gustaba ir a las oficinas de la Policía Municipal, donde teníamos absolutamente informatizado toda la ciudad. Y donde tú podías estar viendo, pues eso, si en un sitio habían recogido la basura, si en otro no, ¿no? Me parece que la digitalización hoy día nos da unas posibilidades enormes de ver realmente cómo se están produciendo los procesos de cambio que nos interesan, ¿no? A mí me parece importantísimo, por tanto, el que hubiera salas en las que con una gran facilidad se pudiera hacer una constatación de lo que estamos hablando. Ese debate que os digo que tienen entre una diputada de Esquerra Catalana y la ministra de Transporte sobre si se ha hecho o no las obras que había que hacer, parece ser que lo de los trenes en Cataluña va mal. Bueno, de cada 2 por 3 hay un accidente, no debe ir muy bien. Pero bueno, yo como ciudadana quería saber si se había hecho o no. No creo que sea tan difícil el que hubiera habido unas imágenes en el que se dijera el tren de tal sitio, pues hemos cambiado las vías, no sé qué, el otro hemos cambiado. Lo que no entiendo por qué hay que hacer una pregunta en un contexto en el que no se pueden intercambiar documentos, en donde los documentos no los estamos viendo los ciudadanos. Pues sería muy sencillo, no haría más que dar un botón y tú podrías estar viendo todo lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, pues no. Entonces yo creo que eso es una de las estructuras que nos debe hacer pensar. Me leí una biografía de la señora Kamala Harris y me gustó que ella decía que en el único lugar en el que ella había podido observar que las relaciones parlamentarias eran menos agresivas y más eficaces era en la Comisión de Alta Seguridad, donde es secreto, donde no hay medios y donde además están unos mirándose a la cara, ¿no? Yo creo que eso es un planteamiento que nos demuestra la necesidad de saber que tenemos, porque socialmente no sabemos qué pasa con nuestros impuestos, no sabemos cómo se administra. Y lo que es peor, que luego llegan las elecciones
Y uno no sabe por qué se elige a unos o a otras personas, pero desde luego no se les elige por la gestión que hayan hecho en líneas generales. Se les elige porque son simpáticos o porque, como me decía a mí uno, bueno, yo elijo siempre a los míos. Me da igual si presentan una cabra o presentan una persona. Los míos son los míos. Es decir, esto es como los colores de los equipos de fútbol. Me os honesto, me da igual lo que hagan, ¿no? Un posicionamiento ideológico, pero así no van bien las cosas. Y yo creo que sería imprescindible cambiar el diálogo político para conseguir que el mismo nos permitiera esa necesidad de saber exactamente cuál es el desarrollo de la gestión y, por tanto, de la capacidad de los propios que nos gobiernan. Y voy a otro segundo apartado del placer de saber. Claro, el placer de saber. Necesitamos saber qué pasa con, efectivamente, esas derramas nuestras, con los impuestos. Pero necesitamos también saber muchísimo qué pasa con esas leyes que constantemente se están promulgando. Las leyes se promulgan con una celeridad y con una profusión extraordinaria. Creo que desde el 1978 ahora se han publicado en España algo así como aproximadamente unas 80 y tantas mil leyes, ¿no? Son leyes, 80 y tantas mil. Bueno, pues está empezando a surgir un movimiento muy interesante que es complementario a esa necesidad de conseguir saber, que es el derecho a entender. El derecho a entender apareció en Estados Unidos y se está generalizando como un, digamos, abono democrático imprescindible, es decir, como una alimentación para la democracia de la que no podemos mirar a otro lado. El derecho a entender. No solamente el recibir explicaciones, sino comprenderlas. Es muy interesante porque hay una asociación que está trabajando muy bien, que trabaja por el lenguaje claro, y entonces está haciendo unos trabajos muy interesantes. Nosotros en el Ayuntamiento trabajamos con ellos para simplificar las multas. Y ellos plantean de una forma muy alternativa todas las posibilidades que tiene el derecho a entender y el lenguaje claro. Y dentro del lenguaje claro hay algo que a mí me llama mucho la atención y es las imágenes, ¿no? Y esto tiene que ver, y ya no me voy a extender mucho más, con algo que yo viví en el Ayuntamiento, y era el constatar qué torpes somos normalmente desde la Administración cuando nos dirigimos a los demás. E hicimos una cosa que a mí me gustó muchísimo, fue un aniversario de Gloria Fuertes y decidimos hacer un concurso enorme, porque le dimos muchísima difusión, para que todos los niños de Madrid pudieran participar haciendo poesías. Y la verdad es que fue divertidísimo y tuvimos muchísimas, ganaron unos cuantos niños, pero claro, vino a ver qué hacíamos con lo que no habían ganado, ¿no? Y entonces yo le dije a mi equipo, mira, a un niño siempre hay que contestarle una carta, porque es muy feo eso, es que no es pedagógico, ¿no? Y entonces dije, preparar una carta, ¿no? ¿Me enseñan la carta? Y digo, pero bueno, ¿qué te creéis? ¿Que esto es pan banquero o esto qué es? Estamos hablando de niños pequeñitos, chiquititos, te quiero decir, juguetones, niños, eso no se puede hacer. Y entonces me dijeron, alcaldesa, ¿qué hacemos? Digo, no sé, hacer un dibujito, poner cosas. Digo, ya, pero es que para hacer un dibujo tenemos que hacer un concurso. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver. Para hacer un dibujo en una carta hay que hacer un concurso. Pues sí, hay que hacer... Bueno, esto no puede ser. Pero digo, vamos a ver, es que aquí nadie sabe dibujar. Entonces me dijeron, nosotros en las oposiciones que hacemos nadie nos pide ni dibujar, ni tener creatividad, ni hacer ningún planteamiento. Y entonces yo, que la tengo muy jurada, tengo que decirlo, con el tema de los emoticones de WhatsApp, que me parecen todos horrorosos. Y sinceramente no sé por qué aguantamos todos el mandar mensajes con esas flores, esas hojas y esas cacas horribles de los emoticones de WhatsApp. ¿Por qué no replanteamos el hacer dibujos bonitos? Que tenemos cantidad de posibilidades de hacer dibujos. Aquello acabó de la manera que yo dije, bueno, esto no es nada difícil, yo me hago aquí una Gloria Fuertes y se la mando a todos los niños. Y efectivamente yo hice dibujé una Gloria Fuertes y se lo mandamos a los niños, ¿no? Pero con eso lo que quiero deciros es que tenemos que tener claro que el lenguaje es una estructura de comunicación en la cual lo visual es imprescindible, la sintaxis, la gramática, la cercanía, la neurología del discurso es absolutamente imprescindible. Y la verdad es que cuando hacemos las leyes
pues parece que se nos olvida, porque estos del lenguaje claro han trabajado mucho en contratos y tal, pero lo de las leyes nadie se atreve a meterse con ellas. Y las leyes no las entiende ni Dios, son absolutamente un horror. Todas son larguísimas, imprecisas, no tienen imágenes, no se sabe de qué hablan, en fin, es una verdadera locura, ¿no? Y fijaros, claro, como además las leyes se hacen sin hacer un análisis de por qué se hacen y cuáles son los efectos que han podido producir las leyes anteriores, pues al final no sabe uno muy bien qué pasa. Yo comí el otro día con unos senadores jóvenes que tenían interés en que nos conociéramos y pasamos muy bien. Y entonces yo les dije, chicos, ¿por qué hacéis tantas leyes? Si no hacen falta tantas leyes, que no paráis de hacer leyes. Entonces me dijeron algo que me hizo pensar mucho lo desenfocado que están los grandes órganos de debate legislativo. Me dijeron con toda la ingenuidad, es que si no hacemos leyes, ¿qué hacemos, Manuela? Y yo les di unas iniciativas muy buenas. Saber qué ha pasado con las leyes anteriores que hemos hecho. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces les pregunté, digo, mira, estos días estamos muchísimo con la bronca esta de la prostitución. Si hacemos la ley esta sobre la prostitución, si consideramos el abolicionismo, bueno, ya sabéis, ¿no? Y les dije, vosotros como senadores habéis hecho un seguimiento para saber ¿cuántos clientes de la prostitución han sido castigados desde que ha habido ordenanzas municipales que los castigan y, sobre todo, desde que la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015 castigó a todos los clientes de la prostitución? Y me dijeron, pues no lo sabíamos, no sabíamos que había habido esa ley. Y digo, pues claro que la hay. Y os digo que es impresionante porque yo sí que he hecho un esfuerzo por saber qué es lo que ha pasado con la primera ley abolicionista contra la prostitución, que es la Ley de la Seguridad Ciudadana del 2015, y después de muchos esfuerzos he intentado hacer aquí un análisis haciendo una proyección respecto a la cantidad de prostitución que puede haber en Andalucía y el número de clientes castigados que ha podido haber en estos 7 años que han pasado. El estudio que he podido hacer es muy poco exacto, porque los datos sobre el número de prostitutas que tengo se refieren a un informe muy bueno que se hizo por el Instituto de la Mujer de Andalucía, pero es del 2005 y no sé si las variaciones que ha habido se han sido a más o a menos, ¿no? Pero digamos que eso nos puede dar, según ese estudio, en Andalucía habría aproximadamente como unas 10.000 prostitutas y entonces el número de personas castigadas, de clientes castigados durante 7 años, había sido simplemente el de 1.200, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué resultado ha dado? Yo, una de las cosas que quise con los datos que me proporcionó el Ministerio del Interior, que me costó mucho esfuerzo, yo quería saber no solamente cuántos habían sido los castigados, sino los perfiles. ¿Eran jóvenes? ¿Eran mayores? ¿Tenían formación? Porque todo esto es importantísimo si queremos hacer una ley para acabar con la prostitución. Es más, todo eso es importantísimo. Si queremos acabar con la prostitución, hagamos ley o no hagamos ley. Lo verdaderamente importante es saber, por ejemplo, si los chicos jóvenes acuden a la prostitución o no, si la prostitución está siendo un modelo de relación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de eso no hay datos. Después de mucho insistir, en una parte muy pequeña, en la delegación de Madrid del Gobierno, me dijeron, no le den más vueltas, hay de todo. Digo, ¿cómo que hay de todo? Me dice, no lo hemos podido hacer como tú quieres, pero te diremos que hay de todo. Así que no os puedo decir más que en estos 1.200 pues debe haber de todo. Pero desgraciadamente creo que si quisiéramos hacer una ley en condiciones, pues tendríamos que hacerlo de esa manera, ¿no? Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Creo que en lo que significa esa maravilla que es el aumentar todos los días nuestro conocimiento, nosotros tenemos que saber que aparte de esa satisfacción íntima que te da el contactar con otros que hicieron, que dijeron, que pensaron, eso a su vez a ti te da mucho más poder para resolver tu vida, no solamente la personal, sino la social, ¿no? Y por eso pues quería concluir diciendo que en estos cursos de verano de Cádiz pues disfrutemos mucho aprendiendo, intercambiando saberes, empoderándonos con los saberes nuestros y con los demás. Y, entre otras cosas, aprendamos a disfrutar de algo que me parece muy importante, que es saber si vamos por buen camino
o no, si nos estamos equivocando. Porque, entre otras cosas, saber si vamos por buen camino no solo nos da placer, que nos lo da, pero sobre todo nos da paz y seguridad. Muchísimas gracias.